Hola a todos, bienvenidos a este tutorial sobre uso de marcadores para diseño. Lo que haremos es explicar cómo funcionan los marcadores, cómo hacer cierto tipo de texturas y al final haremos la aplicación de color. Entonces empecemos explicando cómo funcionan los marcadores. En este caso yo tengo marcadores ProMarker. Estos marcadores son translúcidos y permiten crear degradación de color a partir de la superposición de capas de marcador. Entonces veamos cómo cambia el tono del marcador respecto a cada pasada. Como pueden observar, el marcador se va difuminando a medida que vamos pasando por el papel con el marcador. Entonces colocamos una hoja debajo para que no gaste las otras hojas. Esta técnica es aplicada para todos los marcadores de esta gama, pues de este tipo. Entonces, como podemos ver, a medida que pasas el marcador sobre el papel, este se va oscureciendo hasta obtener un tono difuminado. Aplica para todos. En algunos casos es más notorio el cambio, aunque en todos sucede. Y pueden apreciar el tipo de cambio, cómo va cambiando el tono en el marcador. Sabiendo eso, pasaremos a explicar ciertas cosas de color, como lo es la sombra, la media sombra y la luz. Para este caso utilizaremos tres tonos de marcador, que es el gris cálido 5 para hacer la sombra, el gris hielo 5 para hacer la media sombra y el gris fresco número 1. Estos marcadores ofrecen la ventaja de ir a cada tono que deseamos buscar. Entonces, entre mayor sea el número, pues más oscuro o más fuerte va a ser la tonalidad del marcador. Entonces empecemos haciendo la parte de la sombra. Es importante mantener el tono, la dirección del marcador en un solo sentido para que no se noten los cambios. Y ahí tenemos nuestra sombra. Ahora pasemos a la media sombra. Ahí tenemos la media sombra, notando las diferencias de tono que ofrecen tanto la gama de los cálidos como de los frescos. Ahora vamos a la luz. La luz la realizamos con el tono más claro y así obtenemos un cubo en tercera dimensión con el uso de tres marcadores.
Estos tonos, este tipo de sombra es importante porque en la naturaleza todos los objetos tienen estas gradaciones de sombra, media sombra y luz. Ocurre en los objetos tanto de color como en los objetos en blanco y negro. Ahora pasaremos a realizar la textura de metal. Para esta textura utilizaremos un marcador negro, el cual nos va a permitir obtener un efecto de mayor realismo. Vamos a marcar ciertos puntos que se resaltan y luego utilizaremos los marcadores. Es importante hacer uso del marcador negro porque permite resaltar las partes más oscuras en las que se refleja el material. Es importante continuar la dirección pues, de cómo se proyectan estas partes en la otra superficie y cómo actúa el material. Las zonas más cercanas al piso siempre son las zonas más oscuras. Es bueno utilizar el marcador negro para resaltar estas zonas, como lo haremos acá con el cubo, lo cual permite ver que el objeto está situado sobre el suelo. Pero volvamos a nuestra textura de metal. El difuminar el negro va a permitir que posteriormente, cuando apliquemos nuestros marcadores, el efecto pues sea más realista. Hay quienes prefieren trabajar de los tonos claros a los oscuros, pero pues en mi caso prefiero trabajar de los tonos oscuros a los más claros, porque al pasar el marcador este arrastra el color anterior, entonces permite una mejor difuminación. Podemos pasar el marcador sobre el marcador negro corriente y al igual lo va a arrastrar como si fuera otro de los marcadores normales. Pasamos al siguiente tono, pasándolo por todos los colores para que se vaya logrando un mejor efecto. Pasamos al siguiente tono. Es importante que demos espacios en blanco porque estos espacios van a permitir que el efecto sea mucho mejor, como lo es en el metal, que finalmente es una superficie que refleja lo que hay a su alrededor. En este caso estamos trabajando un metal tipo cromo, el cual pues tiene mayores condiciones de reflejo. Le colocamos algo de sombra para disimular pues que nos salimos
del área que tendremos establecida. Siempre es bueno repasar las zonas donde no se ha difuminado también el color, lo cual nos permite pues lograr una mayor difuminación del área y por lo tanto mayor realismo. Como estamos trabajando en una figura tan pequeña y no tuvimos tantos espacios para dejar en blanco, vamos a hacer uso del corrector. En este caso yo tengo uno de brocha, pero el ideal pues es un corrector tipo esfera que permite pues lograr mejores trazos para hacer brillos. Estos brillos agregan un efecto de realidad, de realismo, que va a mejorar la calidad, el resultado. Recordando un poco lo que es la teoría del color, recuerden que siempre es bueno dejar un poco de luz al lado de oscuridad, lo cual pues permite resaltar la forma. Algunos brillos que resalten la geometría que estamos plasmando, siguiendo pues la dirección que esta tiene. Y así obtenemos nuestra textura de metal. Bueno, ahora pasaremos a trabajar la textura de madera. Para ello haremos uso de los tonos, obviamente café, el gris cálido número 5 y el tono satín, que es como un color crema más o menos, y un poco de amarillo para resaltar algunas zonas. Para trabajar la madera lo que vamos a hacer es aplicar el color más oscuro buscando difuminar hacia las zonas donde está la luz, y luego haremos una textura que refleje el material. Vamos a aplicar varios con mayor firmeza y luego ir reduciendo la firmeza con que vamos pues aplicando el marcador. Podemos volver a las zonas donde no hemos quedado satisfechos o ampliarla y mejorar la calidad del degradado. Lo mismo en la otra dirección, y así tenemos este espacio. Aprovechando que la tinta aún no se ha absorbido, utilizamos nuestro tono satín para que difumine todo, haciendo uso de la tinta que continúa pues fresca. Dejamos secar un poco y volvemos a aplicar un poco más de café, oscureciendo algunas zonas y mejorando pues el degradado. No importa si se sale, no le teman a salirse del área en el que están trabajando. Volvemos al satín. Ese tipo de errores se pueden disimular con facilidad y en ocasiones no se notan. Ahora vamos a ir al gris cálido número 5 para oscurecer un poco más los bordes de nuestro cilindro de madera.
Sin dejar que se seque, volvemos al tono original para difuminar pues, el que acabamos de aplicar. Y volvemos a difuminar la zona clara con el tono más claro. Así obtenemos el color básico de la madera. Ahora lo que vamos a hacer es con el gris cálido número 5 y el tono café vamos a realizar una textura, la textura que normalmente tendría la corteza de la madera, o pues ya dependiendo de cómo deseen que sea la textura utilizan el color. En este caso vamos a hacer una zona en la que va a ser tipo corteza y en la otra en la que sería el material pues ya cuando sea utilizado. Entonces hacemos unas líneas saltamos que se noten, las degradamos y posteriormente procedemos a utilizar el tono gris oscuro, gris cálido oscuro, siguiendo la secuencia de la corteza. Y así obtenemos la madera tipo corteza. Ahora para la madera ya aplicada haremos una textura un poco más suave, menos marcada, para lo cual solo vamos a utilizar pues el marcador café y un poco de amarillo. Vamos a marcar las líneas de edad y vamos a resaltarlas con un poco de amarillo. Y así obtenemos un tono de madera. Para la parte de arriba, como es un tronco, lo que vamos a hacer es aplicar simplemente nuestro tono satín en forma circular y con un poco de amarillo vamos a marcar los aros. Así obtenemos nuestra madera. Bueno, continuamos. Se perdió una parte del cómo hacer los colores opacos, pero al final del video al final de esta sección la estaremos realizando. Vamos a hacer ahora transparencias. Estos marcadores permiten la facilidad de desarrollar este tipo de materiales gracias a su cualidad de translucidez. Para hacer las transparencias lo que vamos a hacer es marcar líneas o franjas de grado, tal cual como lo hicimos en el metal, pero vamos a empezar por la parte que teóricamente está detrás. Entonces, para ello vamos a marcar muy bien los bordes. Es importante, si observan los objetos que son en vidrio o en plástico, es posible observar cómo estos objetos tienen sus bordes de un tono un poco más oscuro. Posteriormente lo que vamos a hacer es, vamos a dejar un poco de un espacio en blanco desde los bordes del objeto que resalta la cualidad de transparencia, y después de este espacio vamos a empezar a hacer la franja. Entonces en este caso dejaremos la zona más oscura en la parte de atrás, de adelante, y en la parte de atrás pues van a estar los tonos más claros.
establecido y seguimos el resto. Ahí ya tenemos una zona marcada. Ahora lo que vamos a hacer es difuminar con un tono más claro. Vamos por las zonas posteriores, buscando zonas nuevas. Y posteriormente tomamos las zonas frontales. Lo que podemos hacer es dejar en la zona frontal un poco más de difuminado, un difuminado más amplio que abarque más líneas, lo cual nos va a mejorar el efecto de transparencia que queremos lograr. Posteriormente la parte más cercana al piso es la parte más oscura, por lo tanto pues es la que necesita mayor. Y podemos agregar un poco de corrector para resaltar el frente de nuestro objeto en transparencia. Entonces desde la zona más baja, que es la que nos está marcando el exterior del producto, marcamos nuestros brillos con blanco. Y para la parte de arriba, pues, siguiendo la geometría, la línea más baja. Y algunos cuantos siguiendo la geometría de la forma como hicimos en el detalle. Y así obtenemos nuestro material en transparencia. Ahora procederemos a hacer los que para mí son los objetos más complicados de hacer con marcadores, que son los objetos de color negro. Para eso retomamos nuestro marcador negro, marcamos la zona más oscura, degradamos, reduciendo la intensidad con que pasamos el marcador, marcamos la geometría, y ahora procedemos a trabajar pues con la gama de colores. Y número 5, recordemos pasar siempre el marcador por el tono anterior para arrastrar así el tono. Y lo que vamos a hacer es dejar
el espacio que antes dejábamos en blanco, dejarlo mucho más pequeño o cambiarlo a un tono gris, como lo vamos a hacer en este caso. Y allí tenemos nuestro cilindro negro. Ahora vamos a hacer luces. Para este caso voy a construir otra luz para explicarla, para que quede claro con dos tonos diferentes, y de una vez vamos a construir nuestro cilindro para colores opacos. Entonces empecemos con hacer una luz azul. Para hacer una luz básicamente lo que debemos hacer es dejar la fuente, o sea, el punto más luminoso, dejarlo blanco o el tono más claro, y la parte más externa de la luz dejarla oscura y hacer un halo de luz alrededor con el tono más claro. Entonces empecemos con el tono más oscuro. Nuestra simetría, la reforzamos un poco para saturar el color y empezamos a pasarlo un poco hacia el interior para dejar el punto más luminoso blanco, o pues en el tono más claro como lo que sea. Y ahora retornando desde el principio, empezamos a difuminar hacia adentro con el tono más claro. Y hacemos el halo de luz difuminando de oscuro a claro desde el interior del objeto hacia el exterior. Lo más importante en el uso de marcador es perderle el miedo a salirse o a que no quede bien, simplemente dejar fluir. Y ahí tenemos nuestra luz. Podemos repasar un poco la zona interna para ampliar el efecto. Ahí tenemos nuestra luz azul. Ahora vamos a hacer una luz naranja. Para la luz naranja vamos a utilizar el tono naranja y un tono amarillo para hacer la parte más clara. Tenemos nuestro contorno y comenzamos a degradar. Reduciendo la fuerza con la que aplicamos el color y pasamos al tono amarillo. Repasamos las zonas que ya hicimos con una buena intensidad y empezamos a aclarar hacia el centro. El efecto. Volvemos a hacer el halo de luz.
claro hacia la parte exterior. Y ahí tenemos nuestra luz naranja. Pues pueden repasar las zonas que no crean tan bien difuminadas cuantas veces quieren, o reducir la intensidad de la luz simplemente tapando el blanco. Pasemos nuevamente a explicar los colores opacos, cómo aplicar materiales opacos. Para los marcadores opacos, para los materiales opacos podemos hacer dos cosas: con una base en escala de grises o directamente con el tono del marcador. Entonces iniciemos con la base en escala de grises. Utilizamos pues los grises con los que contamos. Comenzamos desde la oscuridad y vamos difuminando hacia la luz con los diferentes tonos que poseamos o que deseemos usar. Una vez tenemos la escala de grises, lo que vamos a hacer es aplicar el tono de forma pareja, tratando de no pasar por la misma zona para no afectar nuestra escala. Así obtenemos nuestro material opaco y pues podemos reforzar el difuminado con el mismo tono. Mismo en la parte superior, y volvemos a pasar el marcador en una sola dirección y procurando mantener un solo tono. Esta es la forma con escala gris. Ahora con el tono directo simplemente lo que tienes que hacer es difuminar el marcador, saturando y reduciendo la saturación para lograr el efecto de grabado. Pasar las zonas donde no estés muy seguro de que te guste y hacerlo en la parte de arriba. Y así obtenemos nuestro cilindro en un solo tono. Mejorar el efecto. Y allí está nuestro cilindro con tonos opacos. En ocasiones es preferible utilizar la base en escala de grises si cuentas con una buena cantidad de grises, de tonalidades de gris, o si tienes un dominio muy bueno pues de los marcadores. Ahora vamos a hacer una esfera para pues resaltar lo que el difuminado que se le puede lograr con estos marcadores.